Por favor, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. La controversia que vamos a... Bueno, que creo que no va a ser una controversia, va a ser... Pero bueno, así le hemos llamado, un call to action, la verdadera insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad renal. Tengo el placer de moderar esta mesa con dos excelentes ponentes. Primero nos va a hablar el doctor de la Espriella, todos ya conocido por todos, un referente ya en la nefrología, el doctor de la Espriella, y nos va a hablar de cómo hacer un despistaje de insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica. Cuando quieras, Rafael. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Nuria por la presentación, a vosotros por estar aquí y es un placer, la verdad, yo como cardiólogo estar en esta reunión y compartir algo que yo creo que probablemente en los próximos años va a cambiar la forma como abordamos a este tema que es tan común en la práctica diaria. Son mis conflictos de interés. Esto que traigo es un paciente que probablemente podéis tener todos en vuestra consulta, un escenario habitual. En este caso pues era un hombre de 74 años, como veis con sobrepeso, ¿no? Obesidad, hipertenso de larga evolución, diabético, dislipemia, múltiples comorbilidades, tratado, como veis, bastante razonablemente bien. Y esto es la trayectoria de su filtrado glomerular en los últimos años. Como veis, una aparente relativa estabilidad al principio y en los últimos 2 años empieza ya a tener una progresión rápida de la enfermedad renal con albuminuria y un potasio un poquito alto, ¿no? Es un paciente que perfectamente podéis tener en vuestras consultas y aquí la pregunta es ¿por qué este paciente ha empezado de forma más rápida a deteriorar el filtrado? ¿Qué está pasando aquí entre medias? ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar frenarlo, ¿no? Y esto es un escenario en donde esta superposición de comorbilidades es muy habitual, tanto en los estudios, en los ensayos clínicos contemporáneos de insuficiencia cardíaca, como también sabemos que a medida que el filtrado glomerular disminuye, pues la probabilidad de que ese paciente, que perfectamente puede ser este allí representado, empiece a tener o a desarrollar complicaciones cardiovasculares, concretamente insuficiencia cardíaca o incluso dejar de aparecer en vuestras consultas porque está en el cementerio, ¿no? Y esto es un poco la pregunta y lo que más habitualmente ocurre. ¿Cuándo sospechar que ese paciente ahí representado tiene insuficiencia cardíaca? Lo tenemos sentado en la mesa de nuestras consultas, está la familiar diciendo que se fatiga, que tiene las piernas algo hinchadas. El paciente pues dice pues, que también se fatiga algo, pero además te cuenta que tiene picores, que le duelen los huesos, que no duerme bien. Y entonces el médico que le está viendo, que puede ser el nefrólogo, puede ser el internista, el médico de atención primaria, se plantea realmente qué es lo que le ocurre a este enfermo, en qué me tengo que enfocar, qué tengo que hacer para intentar identificar cuál es el problema. Pues eso no es tan simple, eso es la verdad, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes pues se hace tarde, el inicio de terapias modificadoras de la enfermedad se hace tarde y, por tanto, lo más probable es que este paciente se diagnostique de insuficiencia cardíaca cuando ha tenido ya una hospitalización, cuando ha tenido un ingreso. Entonces, los cardiólogos ahí venimos y decimos que ese paciente lo que tiene primariamente es una insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica es una comorbilidad, cuando probablemente es justo lo contrario, dependerá del enfoque, del prisma en el que se vea en ese momento. Y esto pues realmente no es tan poco frecuente. Estos son datos, por ejemplo, del registro CRIC, en donde se evalúan la calidad de vida de estos pacientes a lo largo del tiempo y como veis la mayoría de ellos no comenta cambios significativos en su calidad de vida, cambios sustanciales en la disnea. Realmente pues dicen la mayoría de ellos que se encuentran como siempre cuando van a las consultas y eso complica aún más el asunto. Estos son datos del estudio CONREN, que muchos de vosotros ya habéis escuchado, en donde en 6 hospitales de España, enfermedad renal crónica avanzada, 27 de filtrado, fijaros cómo la mayoría de esos pacientes, el 50% ya refería disnea de esfuerzo y eran pacientes sin insuficiencia cardíaca conocida en el momento de la inclusión en este estudio. Y solamente en un 20% de ellos había algún dato objetivo a la exploración física de congestión, ¿no?
¿Y qué ocurre? Pues realmente si nosotros aplicamos los scores disponibles para la predicción de insuficiencia cardíaca en la población general, vemos cómo realmente la población con enfermedad renal crónica está absolutamente infrarrepresentada en todos estos scores de riesgo. En el HFpEF score, el filtrado glomerular era entre 85 y 90. En el AVA score, que es otro score de riesgo, en torno a 0,9, 1,1 de creatinina. Es decir, población sin insuficiencia renal. Por tanto, estos scores no son aplicables probablemente a esta población. ¿Y qué ocurre con NT-proBNP? Si le preguntamos a los nefrólogos, muchos diréis que este biomarcador se altera con la función renal y que no es de utilidad ni para el diagnóstico ni para el pronóstico en esta población. Estos son datos nuevamente del estudio CONREN y veis cómo el NT-proBNP tiene una distribución absolutamente asimétrica con una larga cola a la derecha, pero si vemos realmente en el percentil 95 de la población donde está la mayoría de pacientes, fijaros que la mayoría están en estos umbrales de NT-proBNP. Realmente valores menor de 1000 la mayoría de ellos. Y estamos hablando de que era una población con 27 de filtrado glomerular, ¿no? De hecho, la mediana de NT-proBNP en esta población fue de 364. Y realmente, fijaros cómo un 17% de esta población, hospitales españoles, enfermedad renal crónica avanzada, tenía NT-proBNP por debajo de 125. Esto es un ejemplo real, un paciente con filtrados repetidamente por debajo de 20 y NT-proBNP repetidamente por debajo de 125. Por tanto, esto funciona y hay una población sustancial que cumple criterios de rule out solamente aplicando este punto de corte. Esto también es del estudio CONREN y veis cómo es la distribución de NT-proBNP de acuerdo a los estadios de insuficiencia cardíaca en esta población. Clasifica muy bien NT-proBNP el dónde está, en qué estadio está nuestro paciente. Fijaros, estadio A, la mayoría NT-proBNP por debajo de 125, estadio B, que es alteración estructural sin síntomas, realmente esto es NT-proBNP en esta población, y ya en estadio C, aquel paciente que tiene alteración estructural y tiene signos o síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca, esa es la población con niveles más elevados. Por tanto, discrimina muy bien y te permite reclasificar a ese paciente que tienes enfrente y probablemente también estratificar el riesgo que va a tener en el seguimiento. Por tanto, este sería el modelo ideal. Un paciente en riesgo, que puede ser perfectamente enfermedad renal crónica, obesidad, diabetes, en donde nosotros implementamos estrategias que sabemos que van a modificar el pronóstico vital de estos enfermos, y es SGLT2, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, agonistas GLP-1 y ahora también finerenona, y iniciar y solicitar proactivamente un screening poblacional para intentar detectar ese paciente que ya está en estadios B o C de la enfermedad y no lo sabemos. Y aquí es donde aparece NT-proBNP para que realmente seamos capaces de retrasar el inicio de los signos y síntomas y retrasar lo que realmente nos preocupa, que es que ese paciente se hospitalice por una insuficiencia cardíaca o que fallezca. Y aquí es donde realmente yo creo que NT-proBNP puede ser de muchísimo valor. Esto, vuelvo y repito, son datos del estudio CONREN y fijaros cómo NT-proBNP, el punto de corte de 500, fue el que obtuvo la mejor rentabilidad desde el punto de vista diagnóstica para identificar ese paciente que tenía alteración estructural y o presencia objetiva de congestión por datos de imagen, por técnicas de imagen. Curiosamente, este punto de corte de 500 es el mismo punto de corte que han encontrado en la Mayo Clinic utilizando estrategias de detección de insuficiencia cardíaca por métodos invasivos por cateterismo derecho, independiente del IMC e independiente del filtrado glomerular, en una población que a priori no era enfermedad renal crónica avanzada. O sea que este punto de corte es reproducible en otras poblaciones y que probablemente sea el dato a recordar. 500 te ayuda a decir, este paciente probablemente le tengo que pedir yo un ecocardio porque probablemente vamos a encontrar alteración estructural o funcional significativa. Y de hecho esa es nuestra recomendación. Cuando nosotros tengamos un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, lo primero es tratarlo de acuerdo a las guías, utilizar NT-proBNP. Si es menos de 125, ese paciente probablemente es un rule out, no hay que pedirle un eco en ese momento, revalúalo en un año. Cuando es por encima de 500, ese paciente es candidato a pedir un ecocardio.
entre 125 y 500. Es una zona gris en donde aquí probablemente tendrás que personalizar la indicación de acuerdo a las características del paciente, pero sobre todo tener mucho cuidado cuando encontráis un paciente con más de 2000 de NT-proBNP en vuestra consulta, porque ese paciente muy probablemente, fijaros cómo era la probabilidad de encontrarse un verdadero positivo, ¿no? O sea, realmente casi la especificidad era del 99% con un punto de corte por encima de 2000 de NT-proBNP, ¿no? Por tanto, ese paciente hay que remitirlo a cardiología o a unidades cardiorrenales, como ahora veremos. ¿Y qué buscar en el informe ecocardiográfico cuando el cardiólogo nos reporta que muchas veces es descriptivo, como si fuese cualquier radiólogo? Y eso es uno de los principales problemas que encontramos. ¿Qué hay que ver? Enfocarse en estas cosas. Aurícula izquierda. Un paciente con dilatación de la aurícula izquierda en ritmo sinusal, lo que te está diciendo es que las presiones en el ventrículo izquierdo están elevadas de forma persistente. Ese paciente tiene incremento en las presiones de llenado. Ver, por supuesto, la fracción de eyección, una FEBI reducida, por supuesto, hacia el diagnóstico. Valvulopatías moderadas o severas, que son prevalentes en esta población, sobre todo la estenosis aórtica es muy prevalente en la población con enfermedad renal crónica avanzada, y mirar la otra cara de la luna, ver el ventrículo derecho, los parámetros de función derecha, cómo está el TAPSE, cómo es la presión pulmonar, cómo están las cavidades derechas, porque eso es lo que va a marcar el pronóstico desde el punto de vista de la congestión y las hospitalizaciones en el seguimiento. No subestimar el valor de un NT-proBNP elevado. El 10% de los pacientes en el estudio CONREN tenían NT-proBNP por encima de 2000, pero fijaros que el 73% de esos que tenían un NT-proBNP por encima de 2000 tenían un dato objetivo por ecografía de congestión. Y ese es el paciente que, si no hacemos nada, es el que va a terminar en un ingreso por una descompensación. Fijaros, estos son datos muy interesantes, casi 3.000 determinaciones de NT-proBNP en nuestros pacientes longitudinales, en casi 659 pacientes. Fijaros, estos son los datos de nuestra unidad cardiorrenal. Filtrado glomerular, la mediana es 23, en el CONREN 26, y fijaros la diferencia de NT-proBNP. La mediana es casi 4.000 en el paciente que tiene enfermedad cardiorrenal establecida, y cerca de 438 en el paciente que va a debutar si no haces nada y va a llegar a ese estadio de enfermedad cardiorrenal, lo vas a tener que ver en unidades cardiorrenales. Por tanto, NT-proBNP muy elevado te está identificando un paciente que tiene mayor severidad de esa afectación cardíaca, y ahí es donde tienes que ser especialmente proactivo. Esto nos lo dicen, hay datos de, en este caso, más de casi 15.000 pacientes en ensayos clínicos con FEBI preservada, y fijaros cómo realmente el NT-proBNP por las categorías de filtrado realmente no hay ninguna diferencia en términos pronósticos. El paciente que tiene niveles elevados, independientemente de cuál sea su categoría de filtrado glomerular, ese paciente es el que va a tener mayor riesgo de eventos en el seguimiento. Por tanto, a modo de conclusión, la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada ya presentan esta insuficiencia cardíaca estadio B o C. Existe un importante infradiagnóstico de insuficiencia cardíaca en esta población. Yo personalmente creo que el uso de algoritmos guiados por NT-proBNP, que es algo muy sencillo en nefrología, es una estrategia que puede ser especialmente rompedora y prometedora y que puede mejorar significativamente la detección de insuficiencia cardíaca en esta población y, por tanto, facilitar el inicio temprano de terapias específicas que podría reducir significativamente la elevada morbimortalidad asociada a esta población vulnerable. Y por último, quiero daros a conocer cómo este proyecto que empezó ya hace algún tiempo, que hemos logrado unir fuerzas entre la Sociedad de Cardiología y Nefrología. Ahora mismo tenemos 44 unidades cardiorrenales que están incluyendo pacientes en este registro nacional. Actualizados a día de hoy, hay incluidos 2.518 pacientes en este registro, con más de 7.000 visitas. A día de hoy este es el registro más grande de Europa en enfermedad cardiorrenal y esperamos que en el Congreso número 56 podamos traeros datos fruto de este trabajo colaborativo entre ambas sociedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a hacer las preguntas al final y ahora os doy paso a la doctora María Marqués. La doctora Marqués, también conocida por todos, es nefróloga en el Hospital Puerta de Hierro
y también es un referente en la medicina cardiorrenal. Cuando quieras, María. Muchas gracias, Nuria. Bueno, Rafa se ha metido en nuestras consultas y nos ha enseñado lo que no estamos haciendo y lo que no estamos viendo. Y ahora yo voy a hacer al revés. Me voy a meter en la consulta del cardiólogo y os voy a enseñar lo que el cardiólogo no está viendo cuando ve una consulta de insuficiencia cardíaca. Al final lo que estamos es abordando las dos caras de la misma moneda, pero es interesante ver cómo al final los datos son muy parecidos porque el paciente es el mismo. Luego, no puede ser de otra manera. Estos son mis conflictos. Bien, el cardiólogo cuando tiene una unidad de insuficiencia cardíaca lo que ve es esto. Tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que ha tenido una insuficiencia cardíaca aguda, es ya un paciente crónico y efectivamente entiende que puede tener enfermedad renal por varios motivos, ¿no? Es verdad que en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda hay muchas maneras de que el riñón se lesione. Muchas de ellas son, digamos, temporales, ¿no? El insulto hemodinámico, tanto por fallo anterógrado como por congestión, contrastes, fármacos, por supuesto, activación de inflamación, de estrés oxidativo. Casi siempre todas estas lesiones entendemos que pueden ser reversibles, aunque sabemos que muchas de ellas solo son parcialmente reversibles, y pasamos a la situación crónica, es decir, el paciente que ha pasado por la descompensación aguda llega a la consulta, está ya en situación de insuficiencia cardíaca crónica. Y en estas situaciones también el cardiólogo entiende que hay muchos mecanismos de lesión renal que tienen que ver nuevamente con estrés oxidativo, con activación de remodelado tanto vascular como de lesiones de fibrosis y atrofia tubular. Es decir, todo esto yo creo que está en la mente del cardiólogo y efectivamente entiende que sus pacientes en una proporción más o menos interesante pueden tener lesión renal por distintos mecanismos. Sin embargo, ¿qué tipo de abordaje hace el cardiólogo en sus consultas del despistaje de enfermedad renal en la insuficiencia cardíaca? Esta fue la pregunta que se hicieron en el grupo cardiorrenal de la SEC y yo presento hoy los datos que me ha pasado Marta Cobo, a lo cual le agradezco porque es muy interesante traer esto al mundo de la nefrología. Y esto fue lo que se preguntaron. ¿Realmente cuál es la prevalencia de enfermedad renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Qué tipo de perfil es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene enfermedad renal? Y exactamente cómo se están tratando estos pacientes. Igual, mejor, peor. Tenemos awareness en cuanto a que son pacientes de más alto riesgo. Bueno, pues esto dio lugar a este registro, el registro CardioRen, como en 13 unidades bastante distribuidas en todo el territorio nacional, con más de 1000 pacientes metidos, con lo cual bastante representativo y bueno, yo creo que bastante para llevar a la práctica clínica de lo que estamos haciendo todos. Bien, pues de estos 1.100 pacientes se detectó que un 60% tenía un filtrado por debajo de 60. Y como ven, estamos hablando de enfermedad renal moderada y avanzada, es decir, casi todos 3B. Estamos hablando de enfermedad renal de alto riesgo de progresión y con alto riesgo cardiovascular y de mortalidad asociado. Pero esto es cuando solo miramos el filtrado, porque cuando miramos albuminuria aparece un 11% más. Es decir, en total estamos cerca del 70% de pacientes con enfermedad renal en una consulta estándar de insuficiencia cardíaca. Luego es un porcentaje extremadamente alto, muy alto igual que la prevalencia de insuficiencia cardíaca en nuestras consultas. ¿Qué tipo de pacientes son estos que tienen enfermedad renal, tienen insuficiencia cardíaca? Pues no hay sorpresas. Fundamentalmente los que tienen una edad media superior. La enfermedad renal está asociada al envejecimiento, probablemente como la insuficiencia cardíaca, y un porcentaje mayor de varones que de mujeres. También, nuevamente, no hay sorpresa. Todas nuestras series son siempre 7-3, varones-mujeres, pues aquí también. Sin embargo, es verdad que las mujeres tienen un fenotipo distinto. Las mujeres que tienen insuficiencia cardíaca más enfermedad renal tienen más proporción de congestión, tienen más presencia de patología valvular, por supuesto mucha más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que reducida y una congestión bastante más evidente clínicamente, mientras que los varones tienen más factor de riesgo cardiovascular asociado, diabetes, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y más vasculopatía periférica. Luego, como vemos, el fenotipo es un poquito distinto y esto probablemente es una ayuda a tener un poco la alerta de qué pacientes van a ser los que con más frecuencia van a tener enfermedad renal dentro de la población con insuficiencia cardíaca. Curiosamente, entre la patología causa de patología cardíaca que causa la insuficiencia cardíaca, no hay demasiada distinción, ¿no? La enfermedad renal es igualmente prevalente en todos, pero la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con más frecuencia se asocia a enfermedad renal que la reducida. Y esto es algo que se mantiene en todas las estadísticas, no solo en esta.
Y efectivamente hay una asociación también con elevación de la presión en la arteria pulmonar, porque al final la congestión es una causa muy importante de enfermedad renal y probablemente esto explica por qué estos pacientes tienen más frecuencia de enfermedad renal cuando los visualizamos desde la perspectiva de la insuficiencia cardíaca. Comorbilidades, nuevamente no hay sorpresas. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y desarrollan enfermedad renal, con más frecuencia son hipertensos, diabéticos, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, los mismos factores de riesgo que comparte con la enfermedad renal, ¿no? Nuevamente, más fragilidad. El paciente con enfermedad renal e insuficiencia cardíaca suele ser un paciente más añoso y más frágil. Y un porcentaje muy importante de fibrilación auricular, ¿no? Esta causalidad está por analizar, pero es verdad que es una asociación bastante potente. Curiosamente, el IMC no se relaciona como tal, como variable continua, con la aparición de enfermedad renal, pero llama la atención esto. Un porcentaje altísimo de pacientes en este registro tenían obesidad o sobrepeso. Casi el 70%, el 75%. Es decir, los pacientes que estamos viendo en las unidades de insuficiencia cardíaca en general son pacientes con sobrepeso o obesidad. Probablemente este es un factor muy importante donde tenemos que intervenir. Bien, ¿cómo se valora, o sea, qué tipo de congestión tiene el paciente con insuficiencia cardíaca más enfermedad renal? Bueno, pues efectivamente los pacientes con enfermedad renal tienen más congestión, al menos tienen un signo clínico en un porcentaje más alto que los pacientes que no tienen enfermedad renal. Es más frecuente encontrar parámetros de Vexus alterados, que vena cava inferior o superior a 20 milímetros. Es más frecuente encontrar líneas B en la exploración ecográfica pulmonar. Y es más frecuente que necesiten dosis más elevadas de furosemida, es decir, furosemida y tiacidas, ¿no? Son pacientes que requieren más tratamiento depletivo. Y, por supuesto, la enfermedad renal se asoció a mayor mortalidad, a mayor tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca y a mayor necesidad de tratamiento depletivo intravenoso. Luego, son pacientes con más riesgo de descompensación y con más riesgo de hospitalización. ¿Qué pasa con el tratamiento? Pues efectivamente la enfermedad renal conlleva una infrautilización de tratamiento pronóstico. Estamos aquí viendo los datos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como ven, el porcentaje de pacientes con cuádruple terapia es bajo y esto se podría explicar en filtrados menores de 30 por la limitación que tienen los antagonistas de receptor mineralocorticoide en estos filtrados, pero no se explica por qué tienen menos utilización de beta bloqueantes, sacubitril valsartán o IECASOLA-2 o ISGLT2. Luego, son pacientes que no están tan optimizados como los pacientes con filtrados por encima de 60. Y esto es algo que está en nuestro tejado. Con preservada, digamos que el tratamiento de cardionefroprotección no es tan homogéneo, no está tan estandarizado y, como ven, es más variopinto. Nuevamente, menos utilización de ARM, lo cual se justifica por el filtrado, pero en el resto quizás no hay tanta diferencia de uso de fármacos nefro y cardioprotectores, y sí que es verdad que llama la atención todavía la baja utilización de ISGLT2 en estos pacientes. Bien, pero realmente estoy mostrando aquí los datos de un registro español en unidades de insuficiencia cardíaca. ¿Esto refleja la realidad de lo que pasa en otros ámbitos? Pues la verdad es que no hay muchos datos. Traigo aquí los datos que tenemos de registros en ensayos clínicos. Como ven, realmente registros de insuficiencia cardíaca crónica son solo estos, todos los demás son en aguda. Y como ven, curiosamente, muy pocos miden albuminuria y eso probablemente es un sesgo importante. De hecho, el estudio que se parece más a CardioRen, que es este estudio de registro, tiene una prevalencia encontrada de filtrado por debajo de 60 de un 50%, de filtrado por debajo de 30 en un 11%, que es exactamente lo que pasa en el nuestro si quitas la albuminuria. Es decir, la albuminuria es algo fundamental si queremos hacer una estimación adecuada de cuál es la prevalencia de enfermedad renal en estos pacientes. Como ven, sí que hay otros estudios que han analizado de forma segmentada solo la albuminuria. Efectivamente, la albuminuria es muy frecuente en estos pacientes. De hecho, más que un marcador de lesión crónica, puede ser en algunos contextos un marcador de congestión, porque son albuminurias transitorias. Luego, la albuminuria es muy importante en el facultativo que está manejando la congestión y no solo como nosotros lo manejamos con un indicador de lesión renal permanente, sino que de forma transitoria es un buen indicador de congestión. Y nuevamente, ¿cómo los tratamos? Esto que encontró el registro cardiorrenal de la SEC es cómo los tratamos el resto. Pues efectivamente nos pasa lo mismo. Esto es el estudio JACA,
realizado en unidades de ERCA, que analizaban los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, cómo estaban tratados. Nuevamente, misma gráfica, es decir, los pacientes con enfermedad renal rara vez reciben cuádruple terapia, lo cual se puede explicar por limitación de filtrado, pero es que rara vez reciben triple terapia, estamos hablando de fiebre reducida, y esto sí que no tiene ningún tipo de justificación. Evidentemente, en diálisis es muy complicado llegar a más de 3 fármacos, pero incluso los 3, como ven, una proporción francamente mejorable. Y en estadios 4, donde todavía se podría plantear a lo mejor ser un poco más agresivo, como ven, un porcentaje ínfimo de pacientes con 4 fármacos y muy bajo con 3. Pero realmente lo que les he contado es un poco lo que podría pensar el cardiólogo cuando ve un paciente con insuficiencia cardíaca y, como hemos visto, nos lo ha contado Rafa, la historia no es así. O sea, realmente muchas veces la enfermedad renal precede al debut de la insuficiencia cardíaca. De hecho, uno de los principales eventos de la población con insuficiencia renal, con enfermedad renal crónica, es el desarrollo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad cardiovascular. Luego, probablemente el problema es que no hemos conseguido que los cardiólogos y nefrólogos miremos de forma, digamos, global al paciente que tenemos delante y lo identifiquemos como un todo, donde realmente la mecánica y el mecanismo de actuación tiene que ser muy parecido, ¿no? Y esto realmente es lo que yo creo que está cambiando con esta aparición de las unidades cardiorrenales. Ya no es solo un modelo de atención al paciente con insuficiencia cardíaca distinto, sino que yo creo que es un modo de pensamiento distinto entre nefrólogos y cardiólogos, donde hemos conseguido finalmente llegar a unificar nuestro criterio de actuación, que además se está traduciendo en acciones formativas importantes en los residentes y en los no residentes, y sobre todo en estos registros, que es lo que nos está dando conocimiento sobre esta patología, que es vieja como la tos, pero que realmente estamos redescubriendo ahora que somos capaces de mirar los dos en el mismo foco. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a los dos por ateneros al tiempo. La verdad que tenemos bastante tiempo para preguntas. Domingo. Gracias a los ponentes por las magníficas charlas y mis 2 comentarios, preguntas van dirigidas al doctor Espriet, ¿no? La primera pregunta es si el NT-proBNP tiene alguna relación o alguna correlación directa con la disfunción diastólica que es frecuente en los pacientes urémicos por la restricción de la fibrosis intermiocardiocítica en diferentes niveles de filtrado, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, se me ha ocurrido, es que si puede ser un marcador, o si tienes datos, si puede ser un buen marcador de disfunción ventricular post-trasplante inmediata, determinarlo en los pacientes en lista de espera. Porque de forma inesperada algunos pacientes te hacen una insuficiencia cardíaca aguda post-trasplante que no te lo esperas, ¿no? Porque tiene una ecocardio, su hipertrofia discreta y tal, y te lo hacen. ¿Eso podría ser motivo de estudio o tienes datos al respecto? Gracias. Absolutamente. A ver, la primera pregunta, desde luego, el NT-proBNP es una proteína que se libera muy rápido al torrente sanguíneo en minutos después de un estímulo que es el estiramiento de la fibra miocárdica. Y el estímulo principal para ello es el incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Por tanto, es un marcador de disfunción diastólica, que puede darse tanto en FEBI reducida como en FEBI preservada. Ante mayor sea la proporción, o sea, el valor de NT-proBNP que detectes en sangre, mayor será el estímulo para su liberación. Entonces, en el escenario de la enfermedad renal crónica avanzada, por ejemplo, cuando el paciente empieza a caer con filtrados bajos, ese valor tan alto de NT-proBNP lo que te está diciendo es que tienes un estímulo muy alto para que realmente el músculo empiece a liberar esta proteína de manera mucho más rápida que en escenarios distintos, ¿no? Por tanto, es un excelente marcador de presiones izquierdas. Y eso va muy hilado a la siguiente pregunta, que es si puede ser un biomarcador útil en el trasplante. Desde luego. De hecho, la persona que tiene datos en este momento es Gregorio, que está sentado justo delante tuyo. Él tiene un estudio realmente donde ha evaluado el valor de diferentes biomarcadores, incluido NT-proBNP y CA125, en donde ven claramente cómo aquel paciente, los biomarcadores, concretamente NT-proBNP y CA, son específicamente aquellos que te identifican un paciente que va a tener un retraso en la función del injerto. Y por tanto eso puede ser muy útil a la hora de tú predecir qué paciente realmente es el que tienes que ser más agresivo o menos agresivo con la terapia diurética, o vigilar más bien lo contrario, no pasarte con líquidos porque probablemente lo vas a llevar a lo otro, a la parte contraria.
Buenas. Lo primero, enhorabuena, no tanto por la presentación, pero cuanto por haber liderado, ambos, la preguntaba a ambos, un estudio que aporta muchísimas evidencias, por lo cual os agradezco porque efectivamente nos vais a ayudar mucho en la atención de nuestros pacientes. Y la pregunta que va un poco dirigido a los dos es efectivamente la importancia de este estudio en intentar prevenir lo que son endpoints duros de los pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, que no lleguen a debutar con una hospitalización o ya con mucha clínica. Por lo cual mi pregunta es si habéis notado diferencia en la prevalencia de insuficiencia cardíaca ya clínica, estadio C, según el tratamiento que tuvieron en el momento basal. O sea, el tratamiento nefroprotector bien puesto, que muchas veces coincide con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿podría retrasar o reducir lo que es después la incidencia de insuficiencia cardíaca? Evidentemente, yo creo que debe ser así, ¿no? El paciente con enfermedad renal estadios precoces que empieza con tratamiento con ISGLT2, probablemente estés previniendo por lo menos el primer episodio de debut de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿realmente la asociación de insuficiencia cardíaca más enfermedad renal desaparece cuando metes un ISGLT2 o cuando usas un IECA o un ARA2? Yo no tengo esa respuesta. Probablemente hay mecanismos de fisiopatología mucho más complejos, ¿no? Pero evidentemente, si tratamos a nuestros pacientes de forma óptima desde el punto de vista del riñón, probablemente les estemos tratando de forma óptima desde el punto de vista del corazón, ¿no? Y viceversa. Al final, el paciente es uno y tenemos la suerte de que las guías están bastante unificadas y lo que vale para la insuficiencia cardíaca prácticamente vale para la enfermedad renal y viceversa, aunque luego haya más cosas, ¿no? No sé, Rafa, ¿cómo lo ves? Sí, absolutamente. Y ahí yo creo que eso es una reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Realmente son tan diferentes la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca preservada en cuanto a el pronóstico clínico, en cuanto a la evidencia que tenemos de beneficio con grupos farmacológicos que se utilizan de forma indistinta en ambas entidades? O sea, probablemente estamos tratando a una sola enfermedad que realmente ha iniciado el debut por un lado o por el otro, pero es la misma enfermedad. Realmente yo creo que si nosotros somos realmente organizados a la hora de implementar y seguir las recomendaciones de práctica clínica, probablemente vamos a reducir el desarrollo, si ha empezado por el riñón, del corazón o viceversa. Yo creo que eso tenemos evidencia ya, o sea, de eso no tenemos ninguna duda. Sí. Bueno, enhorabuena a los dos, por supuesto. Y la pregunta era para Rafa, si en el estudio con REM medisteis el CA125 y si tuvisteis algún resultado, porque en un estudio que estamos haciendo nosotros a pequeña escala, obviamente, nos sale insultantemente bajo. También son pacientes estables que no vienen con casi clínica y quería saber vuestra experiencia. Gracias. Sí, claro. Está medido el CA125. La mediana de CA125 en esta población es en torno a 13. Son pacientes que no tienen valores altos porque son pacientes de situación estable, ambulatoria. Lo que sí que vamos a ver, esos son datos que estamos ahora analizando, es si predice el desarrollo de insuficiencia cardíaca clínica o una hospitalización o un evento mayor, ¿no? Eso probablemente sí, los datos, no tengo el dato ahora exacto, pero la tendencia es a eso. O sea, el paciente que realmente termina en una hospitalización o que se muere, pues es el paciente que empieza a ver una tendencia al alza. Una de las grandes ventajas de este estudio, y es de sus fortalezas, es que tenemos determinaciones seriadas. O sea, no es solamente una determinación basal, sino que hay 3 determinaciones en el seguimiento, que es basal, 6 meses y 12 meses. O sea, que vamos a poder ver la tendencia de los biomarcadores en el seguimiento. Gracias. Enhorabuena a los dos ponentes. Yo la pregunta es que la hago a través de una reflexión, y es que por debajo de 60 de filtrado se ponen en marcha una serie de mecanismos que sabemos que son altamente fisiopatológicamente afectan a los dos sistemas, al corazón y al riñón, como puede ser la retención de fosfato y la estimulación del FG23, FGB19 y FG, ahora lo sabemos, en el 21. De tal manera que quizá lo mejor, que esto además se asocia a una sobrecarga de volumen, que lo sabemos que se mantiene en el tiempo. Entonces, una de las medidas, pregunto, si no estaremos llegando demasiado tarde en el diagnóstico cuando llegamos a filtrados de 30 o cuando, de hecho, tenemos insuficiencia cardíaca, el manejo cuando son congestivas que necesitas terapia sustitutiva. Entonces, yo creo que debemos de actuar antes, evaluar
hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca ya en las fases más precoces de la enfermedad renal y también en las fases precoces de la enfermedad cardíaca. El NT-proBNP es un excelente marcador, pero tarda tiempo en alterarse, como sucede en el FG23 y demás. Y esto era, por si tenéis algún comentario. Gracias. Sí, absolutamente. De hecho, eso es muy interesante lo que comenta Secundino, es algo que nosotros estamos también ya trabajando. Y eso viene a raíz de datos del registro Biostat, que es un registro europeo, que se publicó hace 3 o 4 años, la utilidad del FGF23 en población con insuficiencia cardíaca sin insuficiencia renal, ¿no? Filtrados en torno a 60, 65 de mediana. Y ahí lo que ven es que el FGF23 es un marcador incluso superior que NT-proBNP para predecir eventos en el seguimiento, ¿no? Que va muy probablemente en la línea de lo que tú comentas, que es un marcador mucho más precoz que NT-proBNP, que como comentábamos antes, es un marcador del estiramiento de la fibra miocárdica. Esto probablemente sea previo a NT-proBNP. En el CONREN vamos a analizar eso. De hecho, ya está medido el biomarcador, vamos a medir FGF23 y fosfato urinario, porque yo creo que ahí está el quid del asunto. Si nosotros podemos identificar de manera muy precoz el paciente en que empieza a caer la reabsorción de fosfato, probablemente es el estímulo, o sea, te está diciendo que ese paciente ya tiene activada la vía de FGF23 y reducción de clot, que probablemente es un marcador barato, accesible y que podemos medir de forma seriada en el tiempo y nos puede dar esa información que tú comentas. Eso es muy interesante. La cuestión es que eso hay un marcador excelente que nosotros utilizamos en la consulta y los nefrólogos es conocido, que es el índice de excreción de fósforo en primera orina de la mañana. Eso es. Es un spot que lo sabes perfectamente porque cuando te aumenta la excreción sabes que el FG23 está actuando. Eso es. Esa es la cuestión. Eso lo verás en breve. Eso espero. Y en cuanto a la sobrecarga de volumen, María, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? No, yo más bien iba a abundar en el tema de la alteración del metabolismo calcio-fósforo, porque efectivamente lo que vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal es que tienen unas cifras de paratormona inusualmente elevadas para el filtrado, y eso es una constante. Y es verdad que no hay una causa clara. Suelen tener niveles de fósforo más altos y efectivamente hay reportes muy, muy antiguos diciendo que a veces los diuréticos de ASA pueden disminuir la excreción de fósforo en orina, y eso probablemente sea algo que todavía abunde más en lo que inicialmente ya está alterado, que puede ser la excreción de FGF23, ¿no? La síntesis de FGF23. Yo creo que hay muchísimas cosas en la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal de estos pacientes que todavía desconocemos, aunque estemos en el siglo XXI y esto sea efectivamente muy viejo, y nos toca revisar algunas cosas porque efectivamente a lo mejor estamos llegando tarde y es tan sencillo como empezar a tratar la dieta de los pacientes que empiezan a tener alteraciones en la excreción de fósforo. Eso es otro tema, pero bueno, lo que sí es cierto es que el FG23 elevado con vitamina D baja aumenta la mortalidad en tanto los pacientes renales como los cardiópatas 7 veces más, y eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Sí, felicitaciones, muy buen trabajo. Solo un comentario, sobre todo para la población más joven, no olvidar que más allá de los 4 fantásticos en el síndrome cardiorrenal, el tratamiento adecuado de la anemia y el tener un buen control de la presión arterial en nuestra población, yo creo que es fundamental y a la par para prevenir el daño renal y el daño cardíaco, ninguna duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, ayer presentamos los resultados de 5 años de funcionamiento de nuestra unidad cardiorrenal, y una de las cosas que vemos es que las cifras de hemoglobina aumentan al final. Es decir, estamos muy pendientes de la ferropenia, estamos muy pendientes de la anemia, y hemos logrado tratar con agentes eritropoyéticos, agentes estimuladores de eritropoiesis, pacientes con insuficiencia cardíaca con un target razonable, el que usamos los nefrólogos y no los que plantearon los cardiólogos en sus ensayos clínicos, con excelente resultado de respuesta de anemia y sin eventos cardiovasculares asociados a un aumento de hematocrito exagerado. O sea, de hecho, hemos escrito una revisión porque realmente la no indicación de uso del tratamiento de la anemia en estos pacientes, yo creo que está en insuficiencia cardíaca, está basada en ensayos clínicos que no son realistas y no son probablemente el diseño adecuado para esta población. Y la anemia es algo muy importante a corregir en estos pacientes, totalmente de acuerdo. Bueno, primero que todo, la enhorabuena a ambos oradores, me han encantado mucho las charlas. Y sobre todo para Rafael la pregunta, ¿tenéis algún registro de cuantificación de NT-proBNP para población exclusivamente que está en diálisis, pacientes crónicos de diálisis, sobre todo si el MATI si tienen diuresis residual o no,
por simplemente comparar, porque hace año y medio más o menos hicimos una revisión en el Hospital Comarcal de solamente 12 pacientes, los cogimos y le medimos BNP, ProBNP, pre y post, la sesión de 4 horas y media, y el patrón era que todos disminuían como esperábamos y que la modificación era muy rápida, no comportándose así con el CA125, que también lo medimos, que tenía un comportamiento muy errático. Pero bueno, nos quedamos allí con esa N muy limitada, 2, y nos ayudó con algunas conclusiones. De hecho, en analítica post-diálisis de revisión, tomarle una medida de SN de ProBNP basal. Y era simplemente por saber vuestra experiencia. Sí, a ver, concretamente nosotros era un criterio de exclusión del registro, el CONREN, estar en diálisis, ¿no? O sea que no tengo datos de esa calidad para responder a tu pregunta, pero yo te diría que probablemente en diálisis, más que un valor aislado, más que un punto de corte establecido, como 500 en este caso, te interesa ver la tendencia. ¿Cuál es la trayectoria de NT-proBNP? Identificar el valor seco del paciente. Esto en los laboratorios se puede calcular. De hecho, en el nuestro lo hacemos. Tú le pides al laboratorio que mire años atrás y te calcule fuera de una hospitalización o una visita a urgencias cuál es el NT-proBNP que el paciente tiene en fase seca, estable, y utilizar ese punto de valor seco para identificar cuando hay un incremento que se duplique el valor con respecto al valor seco, probablemente ese paciente está entrando en una situación en donde va a haber un evento, a no ser de que hagas algo. Entonces, así como utilizáis el peso seco, podría ser algo muy práctico intentar establecer el NT-proBNP seco del paciente en hemodiálisis. Yo creo que estamos, igual que estamos hablando de la valoración de la congestión multiparamétrica en el paciente ambulante, en el paciente en diálisis creo que tenemos que hacer un trabajo todavía importante para valorar la congestión, no solo con el peso seco y con la hipotensión intradiálisis y con una bioimpedancia ¿no? Entonces, el Vexus es algo fácil, es algo que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, y los péptidos yo creo que claramente se puede empezar a incorporar en la valoración de la congestión del paciente en diálisis. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, felicitaros. Ha sido una mesa súper interesante y me quedo con unos mensajes de Rafael. Tenemos que pedir péptidos, tenemos que incorporar los nefrólogos a nuestra práctica clínica los péptidos, porque nos van a dar mucha información. Estoy de acuerdo en que saber cuál es la base de nuestros pacientes, ¿no? En peritoneal, en mis pacientes es 800 de ProBNP indica que tiene insuficiencia cardíaca en un estudio que hicimos. Y de María, pues decir que los nefrólogos tenemos que intentar detectar la insuficiencia cardíaca. Claro. Y otra cosa, en las guías americanas, el estadio A de en riesgo no incluye la enfermedad renal. Entonces, creo que con lo que estáis generando evidencia, probablemente las siguientes guías, espero que en ese estadio A de pre-insuficiencia cardíaca esté la enfermedad renal. Eso es. Muchas gracias a todos.